Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Mala Fama, hoy con David Pineda. Ya tercera y segunda vez al aire, ¿verdad? Cabal, tercera vez que hacemos un podcast, pero solo segundo podcast. Cabal. Porque el primero lo tuvimos que hacer 2 veces. Qué mierda, se perdieron joyas ahí porque tenía también a un rapero que como me llega de acá que se llama Chevo, no sé si lo has escuchado. No. Es nuevo, más o menos, el año pasado sacó su primer disco y como que empezó carrera hace 2 o 3 años. Y ahí en ese mismo disco duro estabas vos, estaba Cheo, había una con Román. Entonces, ¿Y no pudiste repetir esas? Sí, Román y vos sí. Cheo no, ya no le dije. Ya no, sí, pues A la próxima. ¿Cómo estás? Está pendiente. Bien, todo bien, gracias. Qué bueno Aquí. que te caíste. Sí, pues, tiene historia el regreso, vamos. Ajá, Contame. bueno, no tanto, pero... No, es que vi cabal un clip, o sea, a ver, para contarle a la Mara, vamos. A la audiencia. Ajá, vi un clip de un chavo, ¿me repetís el nombre? Diego Duque. Diego Duque, sí, pues, cuate tuyo, tengo entendido. Sí. Que estaba hablando sobre cambio climático en términos, digamos, geológicos, así como de toda la evolución, digamos, del planeta Tierra, ¿verdad? Ajá. Entonces me llamó mucho la atención y te comenté ahí, ¿verdad? Así como que, bueno... Primero, mi primera reacción fue muy... Emocional. Porque te tengo que contar que este es uno de mis temas favoritos emocionalmente, precisamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo soy ingeniero forestal. Ah, ok. Yo soy ingeniero forestal. El tema de la ciencia, digamos, o el tema científico siempre me ha apasionado. Uh-huh. En realidad yo estuve... entre ser ingeniero forestal o ser biólogo, digamos, la ciencia pura me interesaba mucho y la biología en especial. Además tuve unos catedráticos en la del Valle muy buenos. Uh-huh. Por ejemplo, y lo voy a recordar acá, voy a aprovechar, el doctor Jack Schuster, que acaba de fallecer. Uh-huh. Buenísimo científico, ¿verdad? Él es un científico muy reconocido a nivel internacional como entomólogo. Uh-huh. Pues lo cierto es de que he tenido esa pasión por los temas científicos y por la ciencia, y dentro de eso especialmente y muy a nivel autodidacta. No tengo tampoco un título especial en climatología ni nada por el estilo, pero he leído bastante y siempre me mantengo al tanto del tema del cambio climático. Sí, pues. Así es que cuando vi el asunto ahí que él estaba planteando, lo que pasa es que ya lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Cuando te metes en el tema y comenzás de repente a debatir con la gente, es como muchos otros también que te repiten solo las mismas disque objeciones, que la verdad están bien mal planteadas. Es bien difícil debatir con hechos a personas que sí deciden creer ese tipo de cosas. Porque me acuerdo que yo tenía un conocido que era terraplanista. La gran pucha. Ajá. Y la Mara lo que hacía era... Lo primero que haces es burlarte de él, ¿va? Pero cuando tratas de argumentar con algo, con cosas que para ellos no existen, ¿va? Es así como que... Pero, y las fotos de la NASA... Y para ellos eso es parte de su conspiración. Y es así como que no, puta, eso es lo que te quieren hacer creer, bro. Entonces, sí, cualquier cosa que vos digas es así como que no, eso es una conspiración que te quiere hacer creer por alguna razón que la Tierra no es redonda, ¿va? Pero, por ejemplo, con el terraplanismo, vos le puedes plantear un experimento súper sencillo de hacer y para que se dé cuenta solito. Uh-huh. ¿Viste alguna vez el documental en Netflix? ¿Cuál de todos? Sobre terraplanismo. ¿No? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero chilerísimo, porque al final, yo creo que es casi que de las últimas escenas. Ajá. Resulta que el grupo de Mara que estaba súper metida en el rollo de que la Tierra era plana y todo, se ponen a hacer... La Tierra, según Filomena Conk. No, ese son lo chistoso. Okay. Tan plana como un encefalograma, dice aquí. A ver, no sé si sea ese. ¿La Tierra es plana, dice uno? ¿El documental de Netflix? Ese tiene que ser. Ese tiene que ser. Entonces, fíjate que cabal, los chavos se ponen a hacer ese experimento, que es básicamente de dirigir con un láser e ir marcando a ciertas distancias, ¿verdad? Entonces, eventualmente te vas a topar con la curvatura de la Tierra. Sí. Obviamente, en una distancia corta es imposible, ¿verdad? Y por eso es que si pones un nivel, pues el nivel marca plano, ¿verdad? Sí. O sea, literal... en una pequeña distancia, pero si lo haces en suficiente distancia ya te empieza a marcar la curvatura, ¿verdad? El láser te va a apuntar
ya no a donde debería, sino un poquito más arriba, ¿verdad? Porque, digamos, viene recto, pero la Tierra va curveando. Entonces, eso se nota si lo vas midiendo, ¿no? Es como hacerlo, lo puedes hacer con un digamos, si quieres ser más sofisticado, lo puedes hacer con un teodolito, etcétera. Sí, me acuerdo que fue una de las... Porque vi ese experimento, creo que es bastante viejo, ¿no? Es súper viejo. O sea, ese experimento lo hicieron desde las civilizaciones más antiguas, y ¿verdad? parte de las objeciones de eso es la refracción de la luz, ¿no? Que dicen así que no, es que la luz se refracta y que no sé cómo qué pueden hacer. Es porque incluso no tenés que depender de un láser. O sea, un láser es la versión actual. Claro. Pero antes lo hacían literalmente así como con, ¿qué te digo yo? Con una vara, ¿verdad? O sea, literalmente una vara recta iban marcando. O sea, pedacito por pedacito, ¿verdad? Y requiere paciencia, pero eventualmente te vas a dar cuenta de esa curvatura. Entonces, lo chilero y lo curioso de ese documental es que cabales, los chavos hacen el experimento y se dan cuenta. Y así como les explota la cabeza en tiempo real, ¿va? Así como, sí pues. O sea que, pero no sé qué está pasando. O sea, de veras están como en una crisis existencial, porque como vos decís, cuando se meten tanto en un asunto y lo creen ya a un nivel emocional, ya no es un nivel racional, entonces están como casados literalmente con la idea, ¿vamos? Claro. Y cuando eso se desmonta, es casi que un duelo. Y algunas personas pasan por ese duelo, ¿vamos? De cualquier tipo de creencia. Puede ser de alguna teoría de conspiración u otro tipo. Pero sí pasa. Entonces pasa con esto, pasa con, por ejemplo, con la evolución, ¿verdad? Los que niegan la evolución, también hay mucho... En eso no me he metido mucho, ¿sabes? ¿Te imaginas? Pero te imaginas, ¿verdad? O sea, al final te topas con unos argumentos así súper pésimos, igual se ¿verdad? parecen los argumentos siempre, ¿va? Siempre es así como que agarran un fact, pero lo tergiversan de tal forma que ya no es un fact, ¿va? Sino que es así como que vos te quedaste con una estadística. No, es que el 28% de las especies, por poner un ejemplo, ¿va? Y ya lo cambias, ya lo insertas adentro de una narrativa, ¿va? Ese fact que tal vez en contexto, si lo entendés bien, sí tiene sentido, pero ya con otras palabras, lo que hace Ben Shapiro, ¿va? Que él te dice, no, el 12%, y te lo asegura y te lo dice en un tono así que vos decís, puta, tal vez, ¿va? Y después lo buscas y no, ¿va? Ajá, cabal. Entonces, son medias verdades. Sí. Y dependen de qué... sesgo de confirmación. De sesgo de confirmación y de que gran parte de las personas no tienen el tiempo o no tienen la motivación de realmente ponerse a hacer su propia investigación y evaluar lo que aseguran ellos, ¿verdad? O sea, Y son personas entretenidas, la mayoría. Los que dicen esos... Algunos, otros no. Otros son muy aburridos y muy tediosos, ¿verdad? Pero bueno, regresando al punto, pues el caso es de que, cabal, en el caso del clip de tu podcast que estamos mencionando, él hacía ciertas conjeturas con verdades a medias. O sea, cosas que sí son hechos. Por ejemplo, que han habido muchas eras geológicas en los billones de años que tiene la Tierra. Y que dentro de todas esas eras geológicas han habido variaciones de temperatura muy altas. Ajá, exacto. Y después te quedas así como, ajá, ¿y qué? O sea, ese no es el punto. Eso está demasiado alejado del punto. Claro que eso ha sucedido. Han habido eras glaciales, han habido calentamientos excesivos. Por cierto, muchos de los calentamientos que han habido han sido por exceso de CO2 en la atmósfera, ¿verdad? O sea, el hecho de que el CO2 y otros gases de efecto invernadero como el metano hacen ese efecto, ¿verdad? De calentar la Tierra es innegable. La otra cosa que vale la pena destacar es cómo a través del tiempo se han ido tratando de negar desde el hecho del calentamiento, ¿verdad? Global. A pasar ahora a que ya no se niega el hecho necesariamente, sino se niega de que sea el humano que lo causa. Y ya incluso... Que es inevitable negar este tipo de climas, pues. Ya es inevitable negar las sequías, ¿verdad? Los calores extremos. Todos los años, digamos, las temperaturas han subido. O sea, todos los años hay temperatura récord. Entonces, eso no es normal, obviamente. Las tempestades, las tormentas, o sea, todo esto ya es innegable, cabal. O sea, ya un público en general...
que no necesariamente está metido en el tema o tiene mucha información científica a su disposición, por pura experiencia, sabe que algo está pasando. Claro. Que esto no es normal. No es normal que entremos, digamos, al invierno con una tormenta puchica espantosa, así tipo ya de las que normalmente a veces pasaban así puro huracán, en octubre, ya puro huracán. Va, y lo que falta, ¿verdad? Yeah. Y es cabal ese hecho, ¿verdad? De que todos los veranos hay una temperatura récord. Entonces uno dice, ok, ¿hasta cuándo vamos a, hasta dónde vamos a llegar? Y ya no se aguanta esto. Y creó mucha sequía, y esa sequía tuvo efectos muy grandes sobre la producción de comida, por ejemplo. Y esos efectos enormes sobre la producción de comida tuvieron un impacto muy grande sobre los precios de la canasta básica. Entonces te pega directamente. Además, pues tráfico, o sea, lluvia, inundaciones, todo eso nos afecta directamente. Entonces ya es imposible venir y negar así, no hombre, si eso es mentira, el cambio climático no es cierto. Eso se lo inventaron y es un, qué sé yo, complot de... No sé de quién dicen que es el complot, de la izquierda, supongo. No sé quién es el complot. Creo que viene de... Según lo que entiendo, porque yo no he leído ese tipo de literatura. Pero Diego Duque es mi fuente de ese tipo de pensamiento. Y entiendo que viene de decir la izquierda gringa, los demócratas, digamos. Y específicamente de Soros y de BlackRock y todo eso. Porque, por ejemplo, yo tuve un debate en Sofos contra un negacionista del cambio climático. ¿Ah, sí? Habrá sido hace unos 5 años. ¿Y quién era el negacionista? Se llama Jorge Chapas. Fíjate vos que interesante porque ese cote es un colega. Yo creo que él es agrónomo, él no es forestal. Pero nosotros trabajamos juntos, de hecho. Nosotros trabajamos juntos en el INAH. O sea que yo lo conocía bien. De hecho, éramos como cuates, ¿va? O se podría decir, seguimos siendo conocidos. Solo que yo no sé qué pasó con el joven. Tengo mis... digamos... Teorías, sí. Me imagino que a alguien le llegó a algún precio, ¿verdad? Todos necesitamos trabajo. Tal vez él tuvo que trabajar porque resulta que en ese momento trabajaba para una organización que se llamaba Red Rana. Cuando investigabas el asunto de Red Rana, sus fondos venían de otros tanques de pensamiento gringos, financiados normalmente por esta gente tipo los hermanos Koch y ese tipo de gente. Más republicanos. Que se han dedicado, sobre todo los hermanos Koch han sido bastante activos. Son unos billonarios que en realidad no sé de dónde sale su plata. Me imagino de algo que tenga que ver con hidrocarburos o algo así. Por supuesto. Porque por eso les conviene el asunto, pero ya se han dedicado a ofuscar mucho estos temas científicos, ¿verdad? Han hecho lo que normalmente pasa en estos casos, como en el caso, por ejemplo, del tabaco y las tabacaleras. Que es un caso muy sonado. Exacto, que hacen lobbying, financian tanques de pensamiento, ¿verdad? Tanques de pensamiento. O sea, financian gente, incluso financian científicos que también pues se venden para publicar estudios contrarios o cosas así. Y de ahí es donde viene el famoso 97%, ¿no? Del famoso dato de que el consenso del 97% de los científicos del cambio climático. Es una gran mayoría, ¿verdad? Sí, es bien... es otra cosa que también, ¿verdad? Y entonces, bueno... Pero a veces me estoy yendo por demasiadas tangentes, creo yo. a mí lo que me llama la atención siempre es que, o sea, siempre hay una narrativa que empujar, ¿va? Independientemente de qué lado sea. Y eso es lo peligroso, ¿va? Porque los dos lados se agarran de ese tipo de narrativas para atacar al otro, o contrarrestar la información del otro, ¿va? Porque en este caso que estamos hablando de los negacionistas, ellos hablan mucho del dinero que viene de BlackRock y esas mega empresas que sus GDPs son más grandes que países, pues, ¿verdad? Entonces, solo ilústrame, ¿qué es BlackRock? BlackRock es una empresa que viene... Es la empresa de Soros, digamos, que viene de los fondos de pensiones gringos y que decidieron como que ellos iban a ser como que un banco. Con todo ese dinero que tenían, vamos a financiar personas con este dinero. ¿Es esto que le llaman hedge fund? Algo así. Un hedge fund. Okay. Ajá. Entonces, con estos fondos de pensiones, ellos vienen y te dan a vos dinero, ¿va? Pero te dan dinero y te dicen, mira, estas son las
esto es lo que necesitamos que cumplas para que este dinero sea o sea, porque alguien que te presta dinero te pone sus condiciones, pues, y no tiene nada de malo. Entonces, una de las condiciones es sostenibilidad, ¿va? Que es el medio ambiente y todas esas cosas. Pues, entonces, ahí es donde le dan como que cabida a esta mara así conspiracionista a pensar que es así como, no, es que como reciben dinero de Soros, entonces él tiene un plan maestro para convertirnos en mosquitos en el 2040. Sí, pues. ¿Va? Entonces, igual que con los tanques de pensamiento que reciben dinero igual. Entonces, entre esos dos choques de narrativas es así como que... Sí, ese es un problema que a veces pareciera como que fueran solo diferencias de opinión. Ajá. Como que ellos dicen una cosa y estos otros dicen otra cosa. Pero la cuestión es que en medio hay información real, comprobable, científica. Y ahí es donde tenemos que irnos, porque digamos las narrativas, pues ya cualquiera puede tener una narrativa, cualquiera se puede inventar una narrativa. Sí, pero la información, o sea, científica, los hechos comprobables, están ahí. Y la cuestión de la ciencia, cabal, es que tiene la característica de poder ser replicable. O sea, vos no puedes descubrir una cosa y solo vos la descubriste y le decís a todo el mundo, pero digamos, escondes el experimento porque nadie lo puede ver. Entonces vos decís, no tiene sentido. I call bullshit, ¿verdad? Porque, o sea, nada que ver. No, gran parte, de hecho, del pensamiento científico o del método científico es publicar no solo los resultados, sino el método, la metodología, todo, para que cualquier otro dentro del campo lo pueda replicar o muchas veces lo hacen. Muchas veces lo hacen con la intención de desmontarles el caso, ¿verdad? Claro. Lo cierto es que eso es buenísimo. O sea, eso es como un método de competencia para ver, para buscar la verdad, ¿no? Que es al final lo que queremos. Y entre eso a veces hay idas y venidas y normal. Lo cierto es de que poco a poco la información se ha acumulado solo de un lado. Del otro lado hay narrativas, pero de este lado hay información comprobable, ¿verdad? Y eso es lo más importante y eso es en lo que hay que centrarse. Entonces, por ejemplo, algo como regresando al punto, algo como lo que decía el compañero, que era que digamos que a través de las eras geológicas había cambiado mucho el clima, pues es cierto, pero digamos, la cuestión es que eso nada tiene que ver con lo que está pasando ahora. O sea, en lo que tiene que ver, lo que está pasando ahora es que nos afecta a nosotros, a los seres humanos y a las especies que habitan actualmente el planeta. Nosotros somos incapaces, a través de este tipo de acciones, de acabar con la vida en la Tierra. No lo vamos a hacer. Nos vamos a jalar un chingo de especies, nos vamos a morir nosotros, nos vamos a extinguir y vamos a extinguir un montón de especies, pero la vida va a continuar. Claro. ¿Verdad? Más cucarachas, las ratas. Desde bacterias hasta lo que querrás. Claro. Y luego va a volver, ¿verdad? Han habido eventos de extinción masivos en la historia del planeta, en los cuales, o sea, pasó de un 100%, digamos, de especies a un porcentaje bajísimo, a un 5% de especies o menos, ¿ya? Y de ahí volvió a surgir otra vez y otra vez toda la diversidad volvió a florecer. O sea, estos eventos de extinción masivos han sucedido por varios motivos, ¿verdad? Uno de ellos lo conocemos, que es el famoso asteroide que extinguió a los dinosaurios, como el más reconocido, porque es tal vez el más cercano y además que los dinosaurios eran bien chileros. Pero la cuestión es que nosotros estamos, por nuestra propia cuenta y por nuestra propia acción, creando un evento de extinción masiva que no va a acabar con la vida en el planeta, pero sí con la vida nuestra. Sí, con la vida nuestra y con la vida de un montón de especies. Y ese es el punto. Ahí es donde nos tenemos que centrar. Que no, pues, o sea, la Tierra va a seguir estando acá. La vida va a volver a recuperarse y a evolucionar en otras maneras. Y sí puede pasar que cambie tanto como los químicos y componentes de la atmósfera que nos volvamos así Marte eventualmente. O sea, que ya no... o por las condiciones de donde estamos no se puede. Lo que pasó con Marte fue que perdió su atmósfera. Ajá. Y eso sí es mucho más grave. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces ahí sí hay otro nivel, digamos, de
de extinción. Potencialmente pudo haber vida en Marte, pero cuando perdió su atmósfera, que si no estoy mal, puede ser que esté equivocado, pero si no estoy mal, creo que fue debido a cuestión de campo magnético, de que, digamos, perdió su campo magnético, y eso hizo que las corrientes estelares, digamos, que vienen del Sol, prácticamente erradicaran su atmósfera, y por eso es que es lo que es un literal desierto, ¿verdad? Por la acción del viento solar. Viento solar, Ajá. eso. Viento solar. Entonces, ¿verdad? Que es básicamente radiación que emite el Sol, y a nosotros nos protege de esa radiación el campo electromagnético de la Tierra, ¿verdad? Que depende de un core, de un centro electromagnético que es líquido y que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Hace como una capa protectora. Entonces el viento solar viene, pero lo desvía este campo electromagnético. Es lo único que nos mantiene vivos, pues, dentro de muchas otras cosas, ¿verdad? Claro. Entonces... cero mérito nuestro. ¿Vale? Cero mérito nuestro. Lo que te quiero decir es de que, digamos, incluso en condiciones muy extremas, ajá, de calor o de frío o de acidez o de muchas otras cosas, la vida ha sabido sobrevivir y ha sabido, pues, no le quiero poner una cuestión antropomórfica, no es a través de ningún mecanismo, digamos, de voluntad, claro, sino simplemente por la forma como es la evolución, ¿verdad? Y el hecho de que, pues, siempre hay una forma de sobrevivir, o siempre hay variación genética que permite que alguien se adapte, o algún individuo se adapte, y eso genera otra población, etc. Claro. Entonces, estos mecanismos hacen que la vida sea muy difícil de extinguir, ¿verdad? Incluso se plantea que hasta con un desastre nuclear o guerras nucleares no podríamos tampoco extinguir la vida. Siempre habrían sobrevivientes, y esos sobrevivientes se adaptarían y luego generarían nuevamente otras cosas, ¿verdad? Porque así como hemos venido, por ejemplo, mencionábamos lo de los dinosaurios. En la era de los dinosaurios, pues, eran los dominantes, y los mamíferos eran una piltrafa, o sea, sí, literalmente, claro, eran unas ratillas metidas en unos hoyos, claro, y eran las presas, ¿verdad? O sea, normalmente, entonces, jamás nosotros hubiéramos logrado llegar a donde estamos si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Claro. O sea, que nosotros somos completamente dependientes de ese bendito asteroide. Sí. O sea, el asteroide nos hizo un gran favor, nos hizo porque el paro eso permitió que los mamíferos que precisamente sobrevivieron debido a ciertas características biológicas que tenían y capacidad de adaptabilidad, luego tomaron todos esos nichos ecológicos que los dinosaurios tenían. Incluso de ahí vino la megafauna, incluso, ¿verdad? O sea, esos animales gigantes que habían antes, ¿verdad? Sí, mamíferos gigantes, cabal. Qué loco eso, ¿verdad? Sí, chilerísimo. Me encanta. Entonces, pero date cuenta ahora que nosotros, como hemos ido extinguiendo precisamente todas muchas de esas especies. Por ejemplo, algunas se han extinguido por su propia cuenta, porque también tenemos que hablar que la extinción puede ser un proceso natural, ¿verdad? Sin la mano humana. Pero nosotros hemos metido mano en un montón de esas extinciones, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que leí en ese libro de... que se me olvidó, Homo Sapiens. Sapiens. El de Harari. Ajá. Sí. Ese que decía que en Australia estaban estos super mamíferos y que solo empezaron a llegar especies humanas. No sé si eran Homo sapiens, pero era algún tipo de humanoide. Sí. Y llegaron y ya. Sí. ¿Se fueron? Sí, cabal. Eso está retratado en un montón de lugares, ¿verdad? Y un montón de casos así muy icónicos, como el famoso dodo, ¿verdad? Que era esta ave bien curiosa que no podía volar. Y entonces llegaron los humanos y dijeron así como comida. Y se los hartaron todos. O sea, se murieron. O sea, pues como es esa teoría de que nosotros compartimos espacio con otra especie humana. Sí. No, o sea, tiene mucha evidencia. Okay. Tiene mucha evidencia, o sea, incluso... ¿Y nosotros los extinguimos a ellos o solo se murieron? Eso es un poquito más debatible. Yo creo que eso está en contienda ahí dentro de los análisis que pueden hacer. Pero una cosa muy, muy importante y muy interesante es cómo, por ejemplo, si nos interreproducimos con los neandertales. Okay. Y cómo hasta el día de hoy hay mucha gente que tiene ADN neandertal.
De hecho, son los europeos quienes más tienen ADN neandertal, porque los neandertales estaban más en esa región del mundo. Entonces, es bien chilero, interesante pensar en cómo esas dos especies, o sea, literalmente habían dos especies o hasta más, posiblemente, coexistiendo al mismo tiempo y aparentemente colaborando en todo sentido. ¿Qué ves? Qué loco. Posiblemente también haciendo la guerra, ¿verdad? Haciendo Seguro. El amor y haciendo la guerra, las dos cosas. Es que seguramente, o sea, si pasa con... O sea, somos la misma especie humana, pero con diferencias que tengamos de color, ideología, ya nos estamos matando, pues, y es... Bueno, y sucedía, me imagino, antes que también... Es hasta natural, ¿no? Sí, o sea, nos matábamos solo por ser de otra tribu, ¿verdad? Claro. O sea, tu tribu, mi tribu, nos mirábamos igual... Tal vez compartíamos más o menos la misma región geográfica, pero eras otro grupo y no el mío, entonces enemigo, ¿verdad? O cuando mínimo... Ahora, es que nosotros como humanos creo que también tenemos las dos facetas, o sea, una capacidad altísima de colaboración y también esta otra cuestión de ser muy tribales a veces o de tener mucho de que, digamos, por más de que te pueda... físicamente ver como otro humano, hay alguna narrativa que entra en nuestra cabeza, ¿verdad? Un virus, literalmente, digamos, como memético, que me dice que no, que vos sos menos por alguna razón. Puede ser religiosa, racial, ¿Qué te digo yo? Han habido otras, ¿verdad? Ideológica incluso. Y yo creo que somos fáciles de manipular más si vemos como la repetición de la información que recibimos, ¿va? Porque somos fáciles de encapsularnos adentro de algo como con ese sentido de pertenencia que tenemos, ¿verdad? Lo veo tanto... Ponete, mi mamá es de pensamiento bien de derecha, así, derecha, así de los de que vos miras en Twitter y si tuviera Twitter... Así retuitaría a Méndez Ruiz. Yo no soy muy de Twitter, pero me imagino que digamos, por decirlo así, vota por Arzú. No. Ahí sí no, fíjate. No. Pero no le gustan los Arzú tampoco. Bueno. Pero votaría por Suri, digamos. ¿va? Votaría por Suri, ok. Entonces, la cosa es de que veo yo a veces me dice información que yo sé que no es cierta, pero yo estoy más expuesto a ese tipo de información la mayoría del tiempo. Pero ella sí toma estos pedazos de información que le manda a sus amigas por WhatsApp, lo que sea, porque ella no tiene redes sociales tampoco. Entonces ahí recibe todo. Y es así de, mira, ya te enteraste de que van a haber 7 nuevos ministerios. Y yo, puta, no había escuchado esa cosa, ¿va? Y de la nada me enseña la fuente y es un señor hablando, ¿me entendés? Así ni siquiera con datos ni con nada, sino que el cerote solo le dijeron que dice que dijeron. O se lo inventó él. Él, ¿va? Entonces creo que somos bien fáciles en como esos virus que vos decís, de adoptar esos virus. Y no solo adoptarlo, sino que ya forma parte de nuestro sistema de creencias sin siquiera cuestionarlo. ¿Va? Sí. ¿Va? Y si lo ves repetido, o sea, ponete vos cuando estás metido en un tema, estoy seguro que el algoritmo te tira cosas solo de ese tema. Sí, ¿va? Sí, aparte está ese asunto con los algoritmos que es bien desastroso, ¿verdad? Sí. Porque aprovecha, o sea, precisamente... hackea nuestros peores características, ¿verdad? Sí. Que es como esta cuestión que mencionabas anteriormente del sesgo de confirmación. Claro. Todos lo tenemos, ¿verdad? Y los que pretendemos en algún momento tener el pensamiento crítico, tenemos que luchar en contra del sesgo de confirmación porque es, o sea, una característica innata. Y es más fácil, ¿no? Es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo es ser tribal y estar de acuerdo con tu tribu y creer que todo lo que hace tu grupo es bueno y todo lo que hace el otro grupo es malo. Eso es lo más cómodo, lo más sencillo, digamos, cognitivamente. Ahí estás en un paraíso cognitivo, ¿verdad? Claro. Pero el verdadero reto es poder decir... poder cuestionar incluso tus propias creencias. Por eso, digamos, una gran parte del pensamiento crítico es eso, analizar tus sesgos y cómo vos estás cerrando. O sea, antes de apuntar el dedo hacia afuera, apuntártelo a vos. Sí. Y es lo más difícil, porque es bien fácil.
No me gusta citar la Biblia. No, pero es bien, digamos, ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Claro. Y vos estás con aquel gran la viga rama. aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, es bien fácil señalar y bien difícil señalarse a uno. Sí. O decir, ¿seré yo el que la estoy cagando? O cuáles son mis errores, qué es lo que yo quiero creer mucho porque me conviene, ¿verdad? Cosas ese así. Es un tema también porque, o sea, vos viéndolo en el plano político, o sea, muchas veces se te presentan datos, pero si esos datos no van con el tipo de persona que vota por vos, ¿por qué vas a hacer caso a esos datos? ¿Va? Si te están diciendo 2 más 2 es 4, pero los que votan por vos quieren creer por sus huevos que es 3, ¿va? Entonces decís vos, puta, tengo que darle un giro a esta información que estoy recibiendo, ¿va? Y lanzar estas líneas de narrativa de inventarme cosas que me convengan más a mí, porque, o sea, ponerte los gringos es así como en el negocio de las armas, con el negocio del petróleo, con el negocio del carbón. Es mucho dinero que perder, ¿va? En pro del ambiente. Entonces, ¿por qué vas a hacer algo que seguramente en tu vida no lo vas a ver suceder, pues? ¿Va? Sí, eso es, yo creo, yo a veces me pregunto cuál es la apuesta, digamos, de... Y el dinero sí de lo esta ves. gente. Sí, pues, sí, digamos, sería en algún momento como la gratificación inmediata versus, qué sé yo, un futuro a mediano plazo, pero en todo caso, ¿verdad vos? Yo me pongo a pensar, pues esta gente no piensa en las siguientes generaciones, o sea, sus propias siguientes generaciones, ¿me entendés? No te estoy pidiendo que se preocupen por... Sí, por mí, pero por sus hijos y por sus nietos. O sea, yo lo que creo a veces es que, digamos, estamos hablando de cierto nivel de dinero o de poder. Bueno, son la misma cosa más o menos, ¿verdad? Creo que lo que pasa ahí es de que ellos creen que van a lograr... Porque... Esa es otra pregunta que tengo. ¿Será que ellos realmente se creen sus propias mentiras y su propia desinformación? ¿O no? Porque puede ser que no, ¿verdad? Hay gente que está perfectamente consciente de las cosas falsas tal cual que son. dice, sí. Y de las falsedades que dicen y tienen una justificación interna de por qué empujar esas falsedades. Digamos, como lo que decís, porque afecta mi negocio. Porque afecta mi negocio y no quiero que afecte mi negocio y porque me está yendo muy bien y estoy haciendo más billones. No sé cómo, para qué o qué, pero digamos que sí. Claro. Vale. Y entonces, en ese caso, creo yo que tal vez lo que pensarán es, bueno, con estos, qué sé yo, miles de millones porque billones no es una palabra correcta, por cierto, en español. Es millardos. Así que me voy a autocorregir. En inglés es billions, pero en español es miles de millones o millardos. Entonces, en ese caso, dirán, pues estos miles de millones le servirán a mis descendientes para resguardarse de la catástrofe que se viene o algo por el estilo. Pero... no sé. Puedes evitar la catástrofe ya, ¿va? O sea, y además, o sea, ¿qué te asegura que en realidad, o sea, que se van a ir a meter a un búnker o qué putas? O sea, ¿y qué clase de vida es esa? ¿Me entendés? Sí, claro. ¿Y cómo ves a estos actores como demasiado populares que se preocupan por el ambiente? Y entiendo que la preocupación por el ambiente es bastante justificable porque es a lo que vamos si no cuidamos las cosas. O sea, ¿cómo ves como que la insistencia como en personajes tipo Al Gore, Leonardo DiCaprio, como que están constantemente en ese recordatorio? ¿Sí lo ves como una forma genuina de ellos de preocuparse del ambiente o ellos están respondiendo a otros intereses o...? No te sabría decir. Porque eso es más o menos lo que ensucia también como que ciertas cosas, pues como que como porque este cerote millonario o millardonario me va a decir qué tengo que hacer yo con mi vida, pues si el cerote tiene todo, qué verga le importa. Pues. Sí, yo creo que eso, a ver. O Greta Thunberg. Sí, a veces pueden ser problemáticos este tipo de figuras muy polarizantes, digamos, como Greta, cabal, súper polarizante ella como figura. O sea, aplaudidísima y una total heroína de este lado y de este lado más satanizada que saber qué. Sí, claro. Entonces, ya te digo que ese es el juego de narrativas en el que creo que no hay que caer.
porque entonces se convierte en eso, se convierte en como lo que dice, qué sé yo, Shapiro versus lo que dice Al Gore. O sea, a mí me pela el riel Al Gore, sinceramente. Y Shapiro. Y Shapiro, del triple. A mí me interesa saber y entender cuál es la evidencia. Ajá. Porque además, como te decía en un principio, es que ya nos está pegando a todos. Claro. En todo sentido. O sea, ya nos está afectando todo el tiempo en todo sentido y nos va a seguir afectando cada vez más. O sea, el próximo año te aseguro que vamos a decir y tenemos otro récord de temperatura alta y tenemos otro récord de tormentas y tenemos otro esto y tenemos esto, otro lo otro. Y también deja las temperaturas, o sea, ponerle solo con que te expongas un ratito al sol ya sentís que quema diferente, ¿va? Sí, sentís que es así. No sé acerca de eso. Te soy sincero, porque la intensidad del sol no tiene, o sea, a ver, el sol no ha cambiado en nada. Okay. Ese no es el cambio que hay. El cambio que hay es que esa intensidad del sol o esa temperatura que calienta la Tierra del sol ya no tiene la capacidad de salir de la atmósfera, digamos, como de rebotar. Tal vez la sensación térmica. Como lo tenía antes, okay. Sí. Porque lo que hacen los gases es precisamente crear ese efecto invernadero. No sé si alguna vez has entrado en un invernadero, pero vos estás estás aquí, estás normal, entras al invernadero, sentís un gran calor, ¿verdad? Ajá. Humedad y calor. Porque lo que hace es, bueno, a través de una capa, digamos, o sea, a través de encierra el calor. Como que comprime el espacio donde tendría que suceder las cosas. Entra, y los rayos del sol entran y calientan acá, y ese calor ya no puede salir. Ya no se comparte con el resto de la atmósfera, sino que se encierra ahí. Entonces encerras ese calor y al producir ese efecto lo que tenemos es, digamos, un área más apta para que crezcan ciertas plantas que nosotros queremos que crezcan a ciertas temperaturas, etc. Entonces el asunto ahí está en que no tiene nada que ver necesariamente con que el sol sea más intenso. Okay. O sea, la intensidad del sol depende de nuestra distancia con el sol y de eventualmente algún tipo de estas explosiones que tienen y digamos que pueda tener más... pero eso no ha ocurrido por lo menos en tiempos recientes. Entonces, eso no ha variado. Y ese no es el problema. El problema es que el calor ya no puede escapar. Entonces el calor se encierra. Y ese calor que se encierra ya genera un montón de caos entre los sistemas climáticos. Corrientes oceánicas, o sea, los océanos están más calientes, ¿verdad? Cuando tenés un océano más caliente, es más fácil que se evapore el agua. Entonces, esa evaporación crea tormentas, ¿no? Ese exceso de evaporación. O sea, hay un montón de efectos negativos que tienen que ver con ese atrapamiento del calor dentro de la atmósfera. Okay. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Lo que puede favorecer a otras especies, ¿no? Puede favorecer a ciertas especies, correcto, cabal. Y ese cabal es el punto, ¿verdad? Claro. Que a los que nos va a afectar esto es a nosotros. A la vida en general, como vida. No necesariamente, o sea, la vida va a proliferar por otro lado. Sí, nos estamos cagando, ya nos cagamos en varias especies que conviven actualmente con nosotros, ¿verdad? Muchas ya las extinguimos, otras están a punto de extinguirse y otras serán extintas por causa nuestra. ¿Y cuáles son los esfuerzos que se están haciendo así a gran escala para evitar ese tipo de cosas? Ese es el gran problema, ¿verdad? O sea, el gran problema... Porque ponete Mac por cumplir con su, digamos, con su cuota, dice así, bueno, ya no vamos a dar pajillas. Pero ¿y qué? ¿Va? Sí, cabal. Después la basura tiene un chingo de plástico, un chingo de cosas. Entonces... Ese es el tipo de cosas que digamos que son... Mira, yo critico muchísimo todos los... estas tipo de posturas o... ¿Cómo se dice?
poses, más que todo, que tienen, digamos, las corporaciones con respecto a un montón de temas. Claro. No solo es el cambio climático, ¿verdad? Ahí los miras poniendo, qué sé yo, banderas de la diversidad o cosas así. Ahorita en junio. Sí, mira, o sea, por un lado uno dice, pues bien, ¿verdad? Peor fuera que no. Pero por otro lado, vos sabes que en realidad su intención, ¿cuál es su verdadera intención? Porque las corporaciones, su objetivo es dinero. Es generar dinero, es generar ganancias. A eso se dedican. Y son como unas maquinitas, ¿verdad? Entonces esa maquinita no tiene conciencia, no tiene ética, ¿verdad? No tiene valores. O sea, su único valor es generar más ganancias. Entonces va a hacer o se va a ir por el camino que más maximice eso. Y si ese es decir hoy que qué bueno la diversidad y que malo el cambio climático y mañana va a ser lo opuesto, eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, no soy yo muy partidario de celebrarles ese tipo de cuestiones. A ver, cuando hacen cuestiones significativas, pues sí, qué bueno. Pero yo creo que los cambios van más, o deberían ir más por otro lado. En el mismo, creo que Sapiens, si no estoy mal, creo que Harari planteaba el asunto de que uno de los grandes problemas para enfrentar este tipo de retos es que son retos globales. Y entonces una nación o dos naciones o un grupito de naciones no pueden, digamos, tener el impacto que deberían de tener. Que no tenemos ni de cerca. Porque incluso responsabilizan más al usuario, pues. O sea, si bien todos tenemos parte de culpa, es así como que yo no voy a... En esta casa no hacemos la misma cantidad de basura que hace una transnacional, pues. No, pues, cabal. Pero igual te dicen así como que la responsabilidad está en vos. El problema sos vos, porque el problema sos vos porque la basura y porque no separas tu basura, ¿me entendés? Y porque no reciclás. Y después separar la basura igual la van a meter toda en un hoyo ahí. Sí, no, mira, cabal, eso, hay mucho de eso. Pero lo que iba es que, digamos, yo creo que eventualmente tienen que haber los mecanismos o se tienen que lograr crear los mecanismos como para... ¿Qué más sabe? Gracias. Como para enfrentar retos internacionales de manera internacional. O sea, retos globales de manera internacional. O sea, en colaboración. No sé cuándo vaya a suceder. No se ve en el futuro cercano para nada. Está complicado. Complicadísimo. O sea, mira, el panorama mundial es una... o sea, está por todos lados. O sea, están... Sí, o sea, y casi que se ve como que fuéramos de retroceso más que fuéramos para adelante. Sí. O sea, estás viendo guerras que no veías hace 50 años, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Estás viendo posturas bien... radicales. Bien radicales y bien opuestas, ¿verdad? Por ejemplo, entre China y Estados Unidos, ya Rusia, China y Estados Unidos, y la Unión Europea. O sea, ese tipo de cuestiones que vos decís, bueno, por ahí no va la cosa. O sea, por ahí no vamos a llegar. Y esos conflictos geopolíticos de esa escala afectan a los países chiquitos como nosotros. Claro. Porque aquí es o sos parte o sea, ideológicamente de Estados Unidos y Unión Europea o China, Rusia. Sí, pues, igual pues. que antes pasaba con la Guerra Fría. ¿Va? Era así como que se parte en dos el país y si países así chiquitos no nos ponemos de acuerdo, imagínate esas megapotencias mega grandes. ¿Va? No, cabal. Entonces, lo que vos decías, una de las estrategias más efectivas para no hacer cambios es precisamente pasarle la responsabilidad a quien menos responsabilidad tiene sobre el tema. Claro. ¿Verdad? Pasarle la responsabilidad al ciudadano de a pie que tiene poco poder. A ver, junta una ciudadanía tiene mucho poder. Pero normalmente en este sistema, porque también hay que aceptar que estamos en un sistema, digamos, capitalista, consumidor, y todo esto, que hay que cuestionarlo y criticarlo mucho, porque de ahí surgen muchos de nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, ellos quieren mantener
todo este consumo y todo este consumismo, mientras te dicen que vos sos el responsable de la basura, que vos sos el responsable del cambio climático, cuando en realidad vos ves y los niveles de contaminación y quienes más contaminan, pues sí, son estas megacorporaciones, son las transnacionales, son estas estructuras, digamos, económicas, incluso a nivel internacional, que son las que más se cagan en todo. Entonces ahí están los retos más difíciles, porque las respuestas tienen que venir de políticas a gran escala y a nivel internacional. Pensar en eso, o sea, en este momento pensar en eso es un sueño. O sea, es quimera. Lo único que creo que va a llegar a ese punto es la escalada de desastres que se vienen. O sea, vamos a tener que, creo yo, esta es mi hipótesis, ¿verdad? Que vamos a tener que sufrir mucho hasta que sea insostenible. Y aquí sí va a tener que pasar algo. O sea, o nos vamos a extinguir. Pues sí. O sea, una de dos. Porque no va a haber mucho para dónde. O sea... ¿Y a cuánto estás hablando ahorita? Así, digamos... ¿en cuántos años? Aprox. 100, 150, 200 años, ¿verdad? Porque sí, la escalada es... Pero puede ser... Es que, fíjate vos, las proyecciones que habían, digamos, del calentamiento y de la progresión del cambio climático en los 80s y los 90s están superadas por mucho actualmente. O sea, se superaron, pero no sé, yo leía por ahí que se superaron como por 4 o más veces, ¿me entiendes? Múltiplos. Puta, se fue exponencialmente. O sea, ellos esperaban que el cambio fuera un poquito más gradual en esa época y está siendo más acelerado. Entonces puede ser que sea súper acelerado. Hay algunas medidas que se están tomando, ¿verdad? Esperamos poder contribuir con ciertas medidas de mitigación, porque ahora fíjate vos que la palabra clave es mitigación del cambio climático. O sea, cómo podemos detener la subida y de alguna manera poder llegar a un punto donde se estabilice y podernos adaptar. Ahí, a eso se refiere el concepto de mitigación. Como ¿verdad? mitigar el efecto invernadero un cacho para que ya no se sienta esa temperatura. O sea, lograr bajar los efectos o retroceder los efectos es ya una etapa futura que podría... Algunas cuestiones podrían solucionar esto, por ejemplo, sí, de cuestiones tecnológicas así súper sacadas de cuentos de ciencia ficción que pudieran, ¿verdad? Tener un impacto así muy en breve tiempo. Pero también esas respuestas, digamos, provenientes de la tecnología van a tener que pasar por cuestiones políticas y cuestiones, ¿me entendés? De también económicas. Entonces, muchas veces la cuestión es que el progreso tecnológico es impedido o descarrilado o desviado por intereses económicos. Entonces, si yo tengo una producción, digamos, de petróleo que quiero que me siga dando y de repente aquí hay una nueva tecnología sostenible y pues voy a tratar de echarle tierra o voy a tratar de crear políticas que impidan que estas tecnologías se desarrollen, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el tipo de retos más difíciles, porque al final de cuentas los retos pasan por la política. Voluntad política. Sí. Ahora, digamos, potenciales caminos de mitigación, pues obviamente temas de reforestación son súper importantes, ¿verdad? Cambios de uso del suelo, o sea, tratar de revertir, digamos, cuestiones de pastoreo así masivo, como lo que está pasando hoy en día en el Petén, en donde vos tenías áreas de bosques enormes, o sea, de selvas que mantenían ahí capturado el carbono. Porque esa es otra cuestión muy interesante de saber, ¿verdad? Que digamos el carbono o está en la atmósfera libre como CO2
o está capturado en estructuras biológicas, porque como, ¿verdad? La mayoría no la mayoría, todos los seres biológicos en el planeta estamos con base de carbono. Claro. Entonces las plantas, las algas, todos los organismos que tienen fotosíntesis son capaces de capturar el carbono, ¿verdad? De convertirlo de CO2 a moléculas biológicas. Okay. No. El oxígeno es un subproducto, pero lo que convierte en el carbono, el carbono se convierte en azúcares. O sea, por ejemplo, la madera, que es básicamente es lignina, que es celulosa. La celulosa es un hidrocarburo, o sea, es una cadena de azúcares que tienen carbonos, o sea, eso está creado a través de los carbonos que vienen de la atmósfera. Eso es lo que hacen las plantas. Las plantas fijan el carbono, bueno, las algas en el océano también. Todos los organismos fotosintéticos fijan el carbono. Entonces, todo lo que tenga que ver con aforestación, reforestación, ese tipo de programas y de proyectos son importantísimos también, como para tratar de reducir ahí, como te digo, mitigar un poquito ese cambio, ¿verdad? Y obviamente impedir la creciente deforestación. Si vos miras el mapa forestal de este país, o sea, te da una tristeza bárbara, ¿verdad? La progresión, ¿has visto? Es bien interesante. Fíjate que en algún lado está, de repente te lo logro pasar. Pero hay mapas de cobertura forestal, digamos, desde 1900... ¿De Guatemala? Sí, de Guatemala. Okay. Desde 1950, 80, 90, y luego ya fueron un poquito más cercanos, por ahí por el 2002, si no estoy mal, 2014 creo que es el último que hay. Entonces vos ves esa progresión de cómo los bosques de Guatemala se fueron extinguiendo, se fueron acabando, o sea, y ahora estamos con unas ariecitas marginales. 84 al 89, ¿cómo era? Ajá, cabal. No dice cuándo es. Esto ya se ve más actual. Sí, cabal. No tiene la fecha ahí abajo, pero no lo logro ver desde aquí. No, esa es la escala. Ajá, la escala. Sí. Bueno, pero esta sí tiene que tener la fecha, pero está en letritas súper pequeñas. 2016. Cabal. Es la diferencia. Cabal. Por cierto, yo participé en la elaboración de ese, a través de trabajo de campo, sí. A nosotros no, porque yo era estudiante de la U cuando se estaba haciendo ese mapa. Okay. Entonces nos mandaban así a ciertas regiones a tomar datos de lo que había, porque se hace a través de imágenes satelitales. Okay. Ajá, pero las imágenes satelitales son como de infrarrojos. Entonces el infrarrojo te va a tirar diferente tonalidad dependiendo del tipo de cobertura que hay. Nice. O sea, el suelo te tira una tonalidad, el concreto te tira otra, un bosque, por cierto, incluso hasta un bosque de pino te tira una y un bosque de latifoliado te tira otra. Nice. Entonces vos ibas a ciertos puntos que tenían como dudas o fronteras así, y tenías que decir, aquí hay tal bosque y tal, y entonces eso lo subías a la base de datos y ya le servía al programa para mejorar la imagen. Y bien chilero. Me encantó participar en eso ahí. Ajá. Por cierto, pues el doctor Castellanos fue el que... Okay. Saludo también ahí. Saludos al doc. Saludos al doc. Ajá. Pero sí, entonces estabas hablando de más o menos soluciones, porque igual está... Sí, o sea, ese tipo de acciones son importantísimas, ¿verdad? Y de los países evolucionados, digamos, llamémoslos así, ¿quiénes son los que mejores soluciones han trabajado para este tipo de problemática? Mira, buena pregunta. Yo creería que digamos, las soluciones tienen que venir de varios lados, ¿verdad? Por ejemplo, una es la energía. Entonces, obviamente, dejar de consumir hidrocarburos, o sea, dejar de quemar carbón, petróleo. Todo esto. Sí, no, pero digamos, si vos haces un plástico, sí, causas un montón y tiene un montón de gasto energético o lo que sea, pero queda ahí. Pero si vos quemas carbón o quemas petróleo o quemas cualquiera de esos para producir energía,
que de esa forma se genera, ¿verdad? Quemando esto, calentas agua, eso mueve una turbina y ahí se genera la energía. Okay. Entonces, el problema ahí está que al quemar esto, ¿verdad? Es como si vos quemas lo que te explicaba, digamos, de la atmósfera hacia la planta. Entonces, luego tenés un árbol, ¿verdad? Y el árbol vos lo puedes hacer leña. Claro. Y luego quemas esa leña y ese carbono, otra vez, te regreso a la atmósfera. Entonces, eso es lo que está pasando. Que el carbón, el petróleo, todo esto que está aquí abajo en el subsuelo, es material orgánico antiquísimo. ¿Ya? Esos son, digamos, organismos que murieron hace millones de años y que quedaron atrapados ahí abajo. Y que se convirtieron en eso, digamos. Eso es, básicamente, son los cadáveres de árboles, no necesariamente animales, ¿va? Material vegetal y material orgánico. Entonces, ahí puede estar. Y si está ahí, no hace nada, no tiene ningún problema. Pero si vos lo quemás, soltás otra vez el gas. Sí, pues. Y ese gas, el exceso de ese gas, causa calentamiento. Causa que los rayos del sol o el calentamiento del sol ya no pueda salir. Causa ese efecto invernadero. El CO2 es el principal por la cantidad. De eso nunca hablamos con Diego Duque, pues. O sea, nunca hablamos del efecto invernadero, ni siquiera de esa incapacidad que tienen los rayos solares de salir. Simplemente la historia se fue porque han habido ciclos durante la historia de la Tierra. Claro. ¿Va? Y sí, es cierto, y ¿verdad? sí, va, pero si lo lees así, decís vos, puta, tal vez sí, va, pero... La cuestión es que este ciclo, este calentamiento, no fueron los volcanes. No es un ciclo natural, digamos. Digamos, lo natural, pues, porque nosotros somos naturales. Claro. ¿Ya? Nosotros somos entes biológicos. Nosotros estamos haciendo esto. Pero somos bien antinaturales, pues. Pues, pero, o sea, todo lo que nosotros hacemos es natural. Ajá. O sea, al final hay una confusión ahí con el término, pero es más debate filosófico que otra cosa. Lo cierto es que causado por nosotros. Por supuesto. O sea, no le llamemos antinatural o natural, es causado por el ser humano. Y que nos repercute a nosotros mismos. O sea, nosotros nos estamos matando con nuestra propia mano. Esa es la mayor conclusión. Y la mayor estupidez. Es porque, puta, o sea, dándonos cuenta, viendo la información, viendo los datos. Y todavía así como, o sea, es que no y hacer así como, y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es lo más ridículo como humanidad. Si lo miras a nivel humanidad, ¿verdad? O sea, imagínate un alienígena viéndonos así como, estos, o sea, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, ¿cómo no se ponen de acuerdo y no manejan bien su planeta? ¿Qué les pasa? ¿Va? Lo que hablábamos también de la paja en el ojo ajeno, ¿va? De vos puedes ver claramente cuál es el problema de alguien más ajeno a vos. De alguien, tu cuate te pide un consejo y vos decís, no, hombre, hace esto y fácil, pero uno mismo es así como que puta. Ya es otro rollo porque igual estás adentro de la tormenta y estás viviendo lo que estás viviendo, sintiendo lo que estás sintiendo y no tenés la perspectiva de ver más allá, ¿va? Y sí, como humanidad y teniendo tantos científicos y tantas personas preparadas, pues porque no solo la humanidad depende de... Un cuate decía de estos ateos de Guatemala que los avances de la humanidad han sido gracias al 2% de la humanidad, ¿va? Esos genios científicos, etcétera, de la mayoría, ¿va? Y es así como puta, o sea, sí hay personas capaces adentro de nosotros como para determinar esas cosas. Y la crítica de Don't Look Up era eso, pues, ¿va? Que era, no los estamos escuchando. O sea, sí, pues, o sea, que estamos tan metidos en nuestras narrativas ideológicas y de otros rollos que estamos ciegos ante una cuestión que potencialmente nos va a y sí sentimos extinguir. El calor y decimos, qué calor, pero ¿y qué? No, y mucha gente ya te lo menciona, así como, no, es que el clima ha cambiado mucho, o sea, realmente está re mal esto, o sea, que feo se siente y ya no se aguanta. Y ahí muere. Y cosas así. Pues lo que pasa es que ¿qué pueden hacer? ¿Me entiendes? O sea, un ciudadano de a pie, como ¿qué le vas a pedir? Sí, claro. ¿Qué le pedís? Nino acaba de venir y hablábamos, Ninosh Kamatute, sí. Y estábamos hablando un poco de, no me acuerdo si era el calentamiento global en sí, o si estábamos hablando del tráfico, una de las dos, pero hay soluciones que son amables entre las dos, pues, claro. para soltar más el tráfico, porque, usar bicicletas. Porque, por ejemplo, un gran problema
Acá en Guatemala, con respecto, no somos contribuyentes así exagerados en términos de los gases a nivel mundial, ¿verdad? O sea, somos un granito. Realmente, o sea, ni figuramos en el mapa en ese sentido. Pero bueno, no iba ahí. Pero ya dentro acá, sí puedes ver la diferencia entre que cada quien tenga que transportarse con su propio vehículo a que haya transporte público eficiente e incluso puede ser en una tecnología más limpia, qué sé yo, buses eléctricos, cosas de este tipo que ayudarían increíblemente en las emisiones. 1, 2, en la calidad del aire que respiramos. Claro. Porque también ahí es otro clavo. A ver, se intersectan, pero no son el mismo problema. El tema de la contaminación y el tema del calentamiento global o del cambio climático, digamos. Se intersectan muchísimo porque tienen mucho que ver. Pero el tema de la contaminación también son soluciones independientes. Es otra cosa, digamos, que nos afecta un montón en nuestra salud. Entonces, no sé si escuchaste que las noticias últimamente que en Guatemala se respira uno de los peores aires del mundo. O sea, en la ciudad de Guatemala me refiero. Sí, pues. El aire está contaminadísimo. Y, ¿se ve? Se ve, se siente y además, o sea, esa estadística también se refleja en un montón de enfermedades cardiopulmonares, del sistema respiratorio. Okay. Y otras cosas de ese tipo. Entonces, cabal cuando estaba la crisis de los incendios forestales, era que salieron esas noticias de que Guatemala incluso superaba contaminaciones de ciudades como en la India. ¿Cómo es que se llama esta ciudad célebre por su contaminación de aire? Mumbai, si no estoy mal. Bueno, no sé. Seguramente Mumbai. Y de Ciudad de México y otras ciudades que siempre han sido muy... sí, Ciudad de México es dolorosamente... Ajá, han sido ciudades muy infames por Nueva tener... Delhi. Nueva Delhi, sí, tal vez. Delhi. Ok. Pero antes han sido muy famosas por tener una mala calidad de aire. Y Guatemala estaba ya... llegando. No solo a la par, sino superándolo. O sea, terrible. Aquí estamos respirando un aire contaminadísimo y eso, pues, nuevamente nos afecta a todos, ¿verdad? Claro. Eso ahí no... Esa es la cuestión, digamos, que ese tipo de cosas no distinguen a ricos y a pobres. Entonces, aquí sí, algunos de los mismos perpetradores están bien afectados. Y, no sé, no hay conciencia. Es complicado, porque yo creo que más que conciencias individuales, creo que se trata también de cambiar sistemas. Sí. Porque mientras este sistema económico en el que vivimos como humanidad, porque no podemos aislarlo nada más a un sitio del mundo, es global. Sí. Mientras este sistema impere y continúe, ¿verdad? Y esta idea errónea del crecimiento ilimitado y del crecimiento infinito, no sé, no se ve por dónde podamos ponerle una pausa. No te voy a decir un alto, pero una pausa y repensarlo un poquito. Sí, porque en la pequeña pausa que tuvimos en 2020, como que sí se vio, como que la naturaleza empezó a mejorar su calidad de vida. ¿Te acuerdas? Que sí. Era así como que... Puta, había noticias sobre eso. Animalitos y cosas así. Era así como que bueno, sí. Sí, éramos un problema, ¿verdad? Somos un problema. Si dejamos la naturaleza en paz, ella va a recuperar sus espacios, ¿verdad? Eso, sin duda. Por eso te digo, el hecho de que la vida como tal esté en riesgo no es cierto. No. La vida que está en riesgo es la nuestra y la de otras especies que nos vamos a traer de corbata. Y eso es lo que nos debe de importar, porque supongo que nos interesa no solo mantenernos nosotros, porque, bueno, hablábamos, digamos, de la temporalidad de esto, ¿verdad? Claro. Tal vez, digamos, a mí me queden, qué sé yo, unos 30 años, si bien me va, o lo que sea, y en ese plazo no lleguemos a las consecuencias más desastrosas. Pero tengo hijos, sí, ¿verdad? Claro. Y posiblemente ellos tengan hijos, ¿verdad? Y sinceramente también tengo la capacidad y la empatía, no solo de pensar en mis hijos, sino en los hijos de los demás. Y o sea, y en las nuevas generaciones y en otras personas y en personas y en las personas más vulnerables. Porque sí es cierto
que digamos, la capacidad económica te puede aislar un poco de las peores consecuencias. Pero los más vulnerables siempre son los que primero la pagan y la pagan más feo. De empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en Guatemala, por ejemplo, vos ves la gente que vive en el Corredor Seco, ¿va? Famoso Corredor Seco. Toda esa área del Progreso, Jutiapa, Zacapa, que cada vez está más seco. O sea, que antes por lo menos tenían algunas cosechas y, ¿verdad? Agricultura de subsistencia. Pero ahora aparte, o sea, ahí tenemos índices de desnutrición terribles, muertes por desnutrición, que en esta época, vos pensar en muertes por desnutrición, o sea, te revienta la cabeza. ¿Cómo puede ser? Claro. Estamos en 2024, ya no deberíamos de estar hablando de estas cosas. Sin embargo, estamos en un país con un subdesarrollo tal que ese es el caso. Claro. Y bueno, otros de los efectos, ya nos fuimos algo extendidos, pero bueno, otro de los efectos, por ejemplo, es que eventualmente va a haber una migración climática. O sea, de las regiones que se van a convertir cada vez en más áridas, que son precisamente nuestras regiones tropicales, se va a tender a emigrar hacia regiones más, digamos, hacia los polos, que van digamos, su cambio no va a ser tan drástico, o por lo menos va a ser un poquito más, menos el efecto. A ver, no lo sé a ciencia cierta, pero sí se espera que por lo menos en las áreas donde ya va a ser imposible subsistir, se tenga migración hacia otras áreas. Entonces, si digamos países o regiones como Europa, Estados Unidos, que normalmente han tratado de evitar ese flujo migratorio, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pues esto es parte de lo que tendrían que ver y analizar, claro. ¿Verdad? O tendríamos como humanidad, como todos, como una especie. Como alguna especie pues lo plantea Harari y también lo plantea como un súper reto, ¿verdad? El hecho de poder tener en algún momento algún tipo de integración internacional real. O sea, esa le damos la payasada a las Naciones Unidas. Es una payasada precisamente porque no tienen realmente ningún mayor relevancia. No. O sea, al final todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo y nadie hace lo que dice y quien decide siempre es Estados Unidos. Y o alzan las potencias y luego los demás llegan ahí a, no sé, hacer algo. Supongo que es mejor que nada. Supongo que es mejor que nada, pero no es suficiente. Claro. Es un esfuerzo que se queda muy corto. Entonces sí se tendría que llegar a algo que tenga realmente poder de decisión en cuestiones grandes, ¿verdad? Claro. Pero sí estamos hablando de un futuro lejano, no lo veo ahora. ¿Cuál es tu consejo? No consejo, pues, pero ¿qué tipo de información o cómo podemos discernir mejor la información que consumimos con respecto a estos temas sensibles? O sea, ¿cuáles son como que los no sé, medios o los papeles médicos o científicos que digas vos a estos siempre tienen la razón los cerotes? O si no siempre tienen la razón, por lo menos el porcentaje de equivocarse es menor. Sí, entiendo tu pregunta, pero la respuesta es bien complicada. Porque, digamos... O por lo menos no reciben dinero de alguien. Sí, pero digamos, como principio, el pensamiento crítico tiene como valor el hecho de no apegarte a algo. Sí, pues. Por decirlo así, de no casarte con un medio, por decirte así. Qué sé yo, si en algún momento valoraste que CNN era algún tipo de información imparcial, que puta, nada que ver, ¿va? Que no. Que obviamente no, pero digamos que te casaras con eso y entonces lo que dice CNN es tu dogma. Ajá. Eso es un error muy, muy, muy grave, ¿verdad? Y entonces precisamente yo aconsejaría... mi consejo sería tratar de valorar información de distintos medios. Contrastar, cabal. Y otro consejo muy importante ahí es tratar de dilucidar cuál es la ideología o cuál es el interés de tal o X o Y medio. Okay. Por ejemplo,
Vos sabés perfectamente que, digamos, Fox News, quién es el dueño, cuál es su ideología, qué empuja, ¿verdad? O qué pretende. Entonces, lo tenés súper claro. Y si ves ese canal o ves los programas, entonces vienen de ese lado. Si vos ves igual, por otro lado, digamos, otro canal de noticias, etcétera. Si vos por alguna razón miraras los noticieros de los canales, qué sé yo, 3 y 7 acá, pues vos sabés que eso es publicidad comprada, digamos, de Ángel González. Y entonces realmente vos ahí valorás que la información es muy pobre, ¿verdad? Ahora, para irte a cuestiones científicas, no sé si tuviera en realidad páginas que sugerirte o... Yo sigo varias cuentas en Instagram, ¿verdad? De gente que me parece chilera, que me interesa. Pero luego dicen algo que me suena raro y lo que hago es irme a investigar un poquito más sobre eso. Y entiendo perfectamente que no toda la gente tenga el interés, el tiempo, las ganas de hacer eso. Entonces, la respuesta es que es complicado. Sí. La respuesta es que es complicado porque la verdad es que sí hay que meterse. Si uno quiere realmente información buena, que uno pueda confiar, hay que buscar en varios lados, contrastar la información, ver dónde están los hechos que presentan. Por ejemplo, si alguna publicación de algún medio te cita un paper científico, ¿verdad? Y que ese paper existe y lo puedes ir a buscar. O sea, pero nuevamente, te estoy planteando ya cuestiones que requieren tiempo, ganas, esfuerzo. Tampoco quita tanto tiempo, pues. O sea... Digamos, hoy en día con el internet es relativamente rápido. Sí. Pero serían ese el tipo de mecanismos que realmente hay que hacer si vos querés llegar a algo que una información que vos realmente la puedas valorar como buena. Yo me acuerdo que una vez en el apogeo de la pandemia, Joe Rogan invitó a un par de doctores que son muy buenos, pues, y ellos iban en contra de la narrativa general, ¿verdad? De quédate en tu casa, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos decían así, puta, necesitas recibir sol, bro. Necesitas ser activo para fortalecer tu sistema inmune. Y también hay métodos alternativos. Y me acuerdo que lo funaron así un vergo a Rogan y a los doctores, ¿verdad? Y ahora resulta 4 años después que siempre sí, muchas de las cosas que ellos dijeron sí eran ciertas, pues, ¿no? Porque, o sea, ellos no se están sacando la info del culo, pues. Ellos estaban citando papers científicos, papers de doctores, y era así como, mira, en el Lancelot de tal doctor dice tal y tal cosa. Sí. Y así lo dijeron, pues, en el programa. Pero como no estaba adherido a la narrativa que se estaba empujando en ese entonces, ¿verdad? Que era así muy de que no salgas y que todo era así bien extremo. Y también era muy nuevo el virus como para saber realmente qué estaba bien y qué no. Es que fue complicada esa época. Puta, sí. Complicada y ahora sale Fauci que realmente no sabían qué estaban haciendo y que... Sí. No, sí, ahí hubo un poco de todo también, ¿verdad? Y el problema de esa época no era tanto que hubiera una narrativa o no, sino que se silenciaba a quienes no se adherían a esa narrativa, y eso es bien peligroso. Sí. O sea, ¿va? Que te busquen en algún lugar y no salgas, o sea, que busquen a David Pineda y que salgas como la 9ª opción, y a la manera ni te va a buscar como 9ª opción, pues, ¿verdad? Y eso es lo que me resulta bastante peligroso de muchas veces cuando se empujan este tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Sí, no. Y lo que pasa es que cuando tenés mucho poder, ya sea a través de un poder económico o a través de un poder político, o mucho peor, ambos a veces, entonces cabal pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? Pasa que bueno, que hay censura o que hay narrativa única o cosas de ese tipo. Sí, mira, me cuesta bastante valorar ahí ese tema de la pandemia porque entiendo, o sea, entiendo los clavos que hubieron también. O sea, el caballo que vos dijiste que era algo demasiado complejo de analizar en tiempo real. Sí. Digamos, los gobiernos tenían que tomar ciertas medidas que trataran de maximizar o más bien minimizar el problema o maximizar los resultados positivos.
O sea, colectiva si me preguntas a mí qué hubieras hecho vos en ese momento, en esa posición, puta, no te sabría decir. O sea, hacer lo que hacen todos. Fue un momento difícil. O sea, fue un momento difícil en el cual hubo que tomar decisiones drásticas. Y bueno, que si yo hubiera tomado las mismas o no, sepa. Fue complicado. Lo cierto es de que cabal lo que vos estás haciendo es algo muy valioso de hacer. Analizar ya a posteriori cuáles fueron los errores que se cometieron. Claro. Para no volverlos a cometer luego, porque no va a ser la última, pues. Y siempre los vamos a cometer, siento yo. O sea, siento yo que el ser humano es poco de aprendizajes significativos. No, o sea, a ver, esa es una visión nihilista que... Sí, gacho, pero sí. Que no sé si comparto. Yo creo que vamos... Lo que pasa es que la mejoría tampoco es drástica, ¿verdad? Vamos mejorando de a poquitos. O sea, de repente vamos aprendiendo lecciones. A veces nos cuesta 2 o 3 veces para poder... Claro. Que cale. Sí. Así que... No sé. Si nos vamos por la visión más optimista, diría yo que eventualmente en los próximos años la cultura general de la humanidad debería de ir recapacitando y progresando hacia una visión más sostenible del futuro. Sostenible para la humanidad y si lo queremos hacer sostenible para la humanidad, tiene que ser por fuerza sostenible para el resto de los seres vivos. Porque dependemos, somos interdependientes. No estamos aquí solitos y no podemos vivir en una plancha de concreto ahí, puta, tirados, ¿me entendés? O sea, sin que el medio ambiente esté sano, nosotros no podemos estar sanos. Entonces, ahí hay una interdependencia que no hemos terminado de entender, que hay que seguirle dando, que seguir aprendiendo las lecciones, como estamos hablando, y pues eventualmente ir tomando decisiones cada vez más orientadas a eso. Y ojalá estemos a tiempo. El sistema refuerza mucho eso también, lo que hablábamos del capitalismo y todo, refuerza el exceso de individualismo, el exceso de lograrlo por vos mismo. Solo vos tenés la responsabilidad, solo vos puedes salir adelante. Entonces eso es bien peligroso porque y somos colectivos, pues. Sí, somos y tenemos que serlo y tenemos que llegar a cabal a la conclusión de que somos colectivos y solo colectivamente vamos a lograr sobrevivir y salir adelante y estar bien, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que nos hemos basado en ese individualismo y exceso de competencia. La competencia no está mal, pero el exceso sí está mal, ¿verdad? Y como estamos tan metidos en ese exceso de competencia, entonces contrasta con los valores de lo colectivo que tenemos que tener con respecto a poder llegar a estar bien. No solo vos, todos. Si solo vos te concentras en solo vos estar bien y todos los demás bien jodidos, eso tampoco es sostenible. Claro. Ese es el punto. Buena onda, David. ¿Cómo te seguimos en redes? Otra vez. ¿Cómo estás en Instagram? Esa es la que más usas, ¿verdad? Esa es la única que uso, de hecho. Porque no estoy en Twitter. O sea, sí tengo Twitter, pero no lo uso. En Instagram estoy como David.Pineda17. Ok, ya ven. No sigan a Diego Duque y sigan a David. Diego Duque tiene un buen programa. La verdad es que te soy sincero, tampoco es que yo publique sobre estos temas. O sea, mi red es personal. Así que, bueno. Diego Duque es bueno para el anime, de hecho. ¿Sí? Así tiene un canal así bastante bueno de... Me gusta, me encanta el anime. De reacciones de series de anime. Me llega. Soy fan del anime, sí. Me gusta muchísimo. Sigan a Project Blue. Bueno, anda por venir, pues. Gracias por invitarme. Órale.